Recuerden, hermanos, que nosotros venimos hablando acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Habíamos hecho un paréntesis de 3 domingos porque habíamos terminado el capítulo número 7, que tiene que ver con el pacto de Dios. Queríamos ver, hermanos, las señales que hay en cada pacto. Sobre todo veíamos la señal o el signo del nuevo pacto, que tiene que ver con la Santa Cena, el bautismo y la Santa Cena. Yo espero, mi hermano, que le haya quedado claro de que ya, si es un hijo de Dios, por favor, nunca más deje de participar de la mesa. Y volviendo otra vez a retomar la Confesión Bautista de Fe de 1689, quiero decirle, mi amado hermano, que nosotros somos bautistas reformados precisamente porque tenemos nuestra confesión de fe. Recuerde que hay bautistas generales o fundamentalistas, pero son de la parte arminiana. Y recuerde que aún en la Reforma tenemos grupos que están en la Reforma, pero que no son bautistas. A nosotros nos hace ser bautistas la confesión de fe. Nos hace ser reformados las doctrinas de la gracia, las 5 solas. Nos hace ser reformados tener una doctrina reformada, hermanos, pero nos hace ser bautistas reformados nuestra confesión de fe. Amén. Por eso la estamos estudiando, por eso es muy importante y es un requisito para aquel que quiere ser miembro de la iglesia, conocer esta confesión de fe. Todos tienen la confesión de fe, ¿verdad? Hermano Luis Fernando, bienvenido. ¿Ya le pasaron la confesión de fe, no? Ok, sí, mi esposa le va a traer una, tranquilo. Sí, ok. Que no va a estar rayada ni nada. Hermanos, la confesión de fe es fundamental. Son 32 capítulos de 32 doctrinas que estamos manejando, que es lo que creemos, hermano, es lo que creemos. Alguien dirá, pero bueno, esta confesión de fe bautista es muy similar a la confesión presbiteriana de Westminster. Solamente hay unos pequeños capítulos que cambian, sobre todo en la parte de la eclesiología y el pacto, como ya hemos visto, porque entendemos diferente el pacto y porque entendemos también diferente de una manera de la eclesiología. Pero casi en su totalidad, un 90%, hermanos, somos iguales, es decir, en cuanto a la presbiterianos y los otros reformados. Obviamente, por ser bautistas, no somos paidobautistas, no bautizamos niños, bautizamos creyentes, o somos credo-bautistas, es decir, bautizamos creyentes. Esa es la gran diferencia. Pero es muy importante, hermanos, entonces mirar, y es parecido a una teología sistemática porque viene en un orden. Recuerde cómo comenzamos primero con la sola escritura, hablando de las escrituras, luego comenzamos a hablar acerca de Dios y la Trinidad, y en esa parte, cuando hablábamos de Dios, veíamos entonces el decreto de Dios, veíamos la creación de Dios, veíamos la providencia de Dios. Luego entramos a ver lo que es la parte o doctrina del hombre, veíamos entonces el hombre, capítulo 6, luego veíamos el pacto. Y al ver el pacto de Dios, obviamente lo que sigue es, capítulo 8, de Cristo el mediador. De Cristo el mediador. Y me llamó la atención porque así como el capítulo 1 tiene 10 párrafos, este capítulo 8 de Cristo el mediador tiene también 10 párrafos. Así que aquí nos vamos a demorar un poco. En algunos mensajes compartiré 2 o 3 párrafos, pero hoy vamos a ir solamente con el párrafo número 1. Y a manera de introducción tengo que decir que Cristo y su obra es el centro de toda la revelación y de todo el plan de Dios. Cristo y su obra. Cuando la gente dice hay que creer en Cristo, pero ¿creer qué? Hay que conocer la persona del Hijo, hay que conocer la persona. Y cuando hablamos de la persona es muy importante esta definición, porque el Señor es una persona, siempre ha sido una persona divina, pero ahora Él ha asumido la naturaleza humana y Él sigue siendo una persona, aunque tiene la naturaleza humana, sigue siendo una persona. Entonces, creer en la persona
de Cristo es muy importante, porque las herejías, como lo hemos visto en Cristología, las herejías precisamente vienen ahí, por no entender que Cristo es una persona. Y entonces la gente se complica cuando tiene las dos naturalezas. Entonces, ay, que tiene dos personalidades, o cómo es, o ya no es divino, es humano divino, o es divino humano, ¿cómo es ahora? Por eso es muy importante, hermano, esa parte. Y la obra de Cristo es fundamental, porque necesitamos comprender qué fue lo que Jesús hizo por nosotros, y ahí viene la importancia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su vida y su muerte. Esto es lo que en teología se llama la obediencia del Señor, pasiva y activa. Cuando una persona cree en Jesucristo para salvación, ¿qué es lo que tiene que creer? En la persona y la obra de Cristo, su obediencia activa y su obediencia pasiva. Pasiva de pasión, ¿no? Que muere en la cruz. Activa, obediencia activa, es que Él cumplió la ley perfectamente, fue perfecto, de tal manera que esa perfección, hermano, nos la imputa a nosotros. Por eso somos justificados. Entonces eso se debe entender. Así que Cristo, hermanos, es el todo del plan de Dios. Por eso Cristo el mediador es fundamental. Y de ahí en adelante, obviamente, esta confesión de fe va a hablar de Cristo y obviamente de su obra, y es lo que vamos a ver. Comenzamos diciendo que en Hebreos 7:22, para unirlo con lo que hemos visto la vez pasada, dice que Cristo es el mediador del nuevo pacto o del pacto de gracia. Cristo es el mediador del nuevo pacto, del pacto de gracia, porque dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Ve? Por eso mire la conexión que trae el pacto de Dios y ahora el mediador, porque Cristo fue hecho mediador. Nueva Versión Internacional dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Jesús es la garantía que nos da que estamos en ese nuevo pacto que es superior. ¿Y por qué es superior el nuevo pacto? Porque es el cumplimiento o el establecimiento del pacto de gracia, como habíamos visto. Todo el pacto de gracia, los pactos del Antiguo Testamento hacían parte del pacto de gracia, pero en el Nuevo Testamento o el nuevo pacto, ese es el establecimiento del pacto de gracia. Ahora es bien interesante porque ese mediador es ese poderoso Salvador que la Biblia había prometido y que los judíos estaban esperando. Cuando el niño nace, y vamos a ir a Lucas 1:67 al 69, los que pueden, si no yo lo leo acá, yo doy la cita, yo no lo espero, hermano, porque tengo que correr, pero Lucas 61:67 nos habla cuando se habla del nacimiento de Jesús. Dice que allí estaba Zacarías, dice que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y mire lo que él profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. La Nueva Versión Internacional de Lucas 1:67 al 69 dice, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Y luego él dice, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David. Entonces es bien interesante porque la Biblia registra de un poderoso Salvador, y ese poderoso Salvador obviamente es el Mesías que iba a llegar. El párrafo número 1 lo podríamos llamar su ordenación al oficio de mediador. Ese sería el título que le podemos dar. Su ordenación al oficio de mediador, y allí vamos a ver 5 secciones en esta mañana. Párrafo número 1, su ordenación al oficio del mediador. Estamos viendo de Cristo el mediador. Ahora, párrafo 1, su ordenación al oficio de mediador. Voy a leer el párrafo 1 y luego comenzamos a desglosarlo en las 5 secciones que tenemos allí. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara e glorificara.
¿Cómo fue ordenado entonces el mediador? Sesión número 1 se llama el autor de la ordenación. Pudiéramos llamarle a la primera sesión el autor de la ordenación. Y otra vez aclaro, cuando yo hablo de sección me refiero al numerito pequeñito que aparece ahí. Te va leyendo la confesión, hay un numerito pequeñito, número 1, esa sería entonces la primera sección. Así lo estamos trabajando acá para que podamos nosotros ir y llegar a una mayor comprensión. Entonces la sección número 1 nos va a hablar acerca del autor de la ordenación y dice, agradó a Dios. Interesante cómo ellos comienzan, los redactores de esta confesión de fe, estos pastores puritanos comenzaron, y lo primero que ellos ponen allí en esta primera sección es, agradó a Dios, hermano. Es decir, para el envío del mediador es algo que nace en el corazón de Dios mismo, es de su agrado. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. La pregunta sería, ¿dónde comienza realmente la salvación? Aquí lo hemos dicho, hay 5 etapas de la salvación, y es bueno que entendamos esas 5 etapas, nunca se le olvide a usted, para no entrar en conflicto como algunas personas lo pueden hacer. Entonces, la primera etapa o el comienzo acá lo entendemos que es en el plan eterno de redención, ¿verdad? En el plan eterno de redención. Antes de que nada hubiera, Dios determinó la salvación, y por eso dice allí, agradó a Dios. Entonces la primera parte del párrafo nos dice quién es el ordenador del mediador, y en este caso sabemos pues es Dios quien ordena en concordancia obviamente con las otras 2 personas. Aunque aquí dice agradó a Dios, se toma la palabra Dios en general. Recuerde que Dios es uno, muy importante que lo tengamos así. Miren lo que dice Isaías 42:1, que es donde nos remite la confesión de fe. Isaías 42:1 leemos, dice, he aquí está hablando Dios, he aquí mi siervo. Mi siervo aquí es Cristo, ¿no? Luego dice, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces aquí podemos ver que es un agrado, el autor realmente, por eso cuando veamos la economía de Dios para la ejecución de la redención, siempre nosotros pensamos de esta manera, precisamente por esta parte de que fue Dios el que escogió. Entonces siempre entendemos que el que idea el plan, en este caso es el Padre, ¿no? Quien ejecuta el plan de redención es el Hijo, y quien aplica el plan de redención a nosotros es el Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro, hermano, y por eso aquí entendemos que aunque fue Dios, en el plan eterno de redención quienes diseñaron el plan, pero es el Padre acá entonces el que escoge. Él es el autor entonces de la ordenación, que es lo que nos dice la sesión número 1. Y podemos ver también Juan 3:16, ¿no? Que nos remite allí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí uno comienza a ver que ahí esa parte de Dios al mundo se refiere al Padre. ¿Por qué? Porque dice que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces ahí estamos viendo que Dios es el autor en este caso, quien decide sobre el mediador en este caso. Y Él es el autor de la ordenación, es el Padre quien ordena en este caso el mediador, y por eso dice el amor de Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La segunda sección, vamos a pasar, nos habla ahora de la fecha de la ordenación. Agradó a Dios en su propósito eterno. En su propósito eterno. Hermano, cuando nosotros leemos así, muchas personas no entienden, porque siempre ponen en el hombre la responsabilidad. Y aunque fue duro para nosotros al comienzo llegar a esta comprensión, porque así nos levantaron entendiendo que de pronto yo era el que escogía a Dios, es decir, Dios ha dado un plan de redención, envió a su Hijo, y que el Hijo pues murió por todo el mundo y creó una posibilidad de salvación, ¿no? Y entonces es cuestión de que las personas respondan, y si ellas respondan, entonces van a ser salvos. Y nosotros, yo me acuerdo, hacíamos todo lo posible por convencer a esas personas. Hasta llorábamos con ellos y los tratábamos de traer y les decíamos, y por eso se inventó la confesión de fe, la oración de fe,
Porque de esa manera, como que uno veía a las personas, casi que obligando a las personas a que llegaran al Señor. Pero eso ha sido de lo peor, amado hermano. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy se congregan pensando que son ellos. Y déjeme decirle que si aquí hay alguien que vino pensando que era usted, de su confesión, que usted tomó esa decisión, no, a usted le toca devolverse y a usted le toca empezar otra vez. Porque a menos que Dios, hermano, lo haya escogido y Cristo haya muerto y el Espíritu Santo haya aplicado esa obra de redención, ni usted ni yo seríamos salvos. La salvación implica en que Dios escogió. Pero aquí estamos hablando que Dios, el Padre, es el autor en este caso, quien designa el mediador, porque Él también va a designar a los que Él va a salvar. Y por eso hablamos de esa fecha. ¿Cuándo fue la fecha de la ordenación? En su propósito eterno. Entonces, fue su plan eterno desde antes de cualquier cosa, hermanos, como dice Pedro, primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20, mire que nosotros no nos inventamos, o los pastores que redactaron esta confesión no están inventando nada, solamente están tomando la escritura y están poniendo allí las definiciones bíblicas. Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Está hablando de personas que fueron salvadas, llamadas a la salvación. Luego dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa vana manera de vivir, dice que la recibimos de nuestros padres. Dice, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, ¿cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. Pero mira ahora lo que dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo vio? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, esto no es como algunos pensaron, el hombre cayó en pecado, entonces Dios, ¿qué voy a hacer? Plan B, vamos a ver cómo lo redimimos, cómo lo salvamos. No, mi amado hermano, así no es. Dice que antes de que existiera algo, antes de que el Señor fundara el mundo, antes de que se estableciera algo, ya había sido destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La sección número 3 nos habla acerca del marco de la ordenación, o como se puede llamar el contexto de la ordenación, en ese contexto que fue ordenado. Y dice, entonces vemos como a Dios le agradó, fue el agrado de Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Entonces ya había hablado de ese contexto, es decir, aquí nos está hablando entonces de que el propósito de escoger el mediador fue un pacto intratrinitario. Llamamos el pacto eterno de redención, o llamamos a esto el pacto intratrinitario, porque hasta ahora usted ha visto que el Padre lo escogió, como que Él le ordenó. Pero cuando hablamos del pacto intratrinitario, estamos hablando de que esta escogencia fue entre iguales. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermano, porque uno no es mayor que el otro. Dios es uno solo. Yo sé que esto es muy difícil, nosotros no lo podemos entender. Dios es uno solo, pero Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una sola esencia, ¿verdad? Entonces eso es una sola sustancia, eso es lo que tenemos que entender. Entonces cuando Dios decreta la salvación, pero en este caso, digamos, Dios decide la ordenación del mediador, esto, hermanos, es de igual a igual. Es decir, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están allí de iguales. Y eso es bueno que a eso que se refiere el marco de la ordenación. Dice que al Padre le agradó escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Esta partecita, conforme al pacto hecho entre ambos, nos lleva a una igualdad. No es que el Padre, así como ahora, ¿no? El Padre le manda al Hijo y el Hijo tiene que obedecer sí o sí, a regañadientes tiene que obedecer. No, así no es. El Padre está dando la orden, pero el Hijo está diciendo, sí Señor, así es, y lo vamos a hacer. Y Él viene, voluntariamente lo hace. Hebreos 7, 21 al 23,
nos habla y dice, porque los otros, hablando de los sacerdotes de la tierra, ahora vamos a hablar un poco de eso, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este está hablando del Hijo, con el juramento del que le dijo, note acá, juró el Señor y no se arrepentirá. Aquí está hablando Dios, y está tomando el salmo como Dios es el que jura, y Dios es el que escoge, y Dios es el que habla, y le dice al Hijo con un juramento, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es el Padre el que le ordena al Hijo, el que le dice, tú eres sacerdote para siempre, y es él el que jura, el que dice, tú eres sacerdote para siempre, y lo lleva al orden de Melquisedec, que habíamos dicho que como Melquisedec es una figura que no tiene principio ni tiene fin, entonces el sacerdocio de él es hecho eterno, y en la misma medida el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio eterno. Número 4, y ¿por qué voy rápido? Porque aquí nos vamos a demorar un poquito más en el cuarto, que sería el carácter de la ordenación. El carácter de la ordenación. En esta parte número 4, sesión 4, dice la confesión, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Prácticamente ahí está el mensaje. Y prácticamente pensaba mientras preparaba esta parte, hermanos, que yo creo que me va a ser muy necesario más adelante predicar sobre los oficios de Cristo. Oficios de Cristo que son, como ya lo vimos ahí, profeta, sacerdote y rey. Porque ahorita no alcanzo, ahorita solamente voy a tratar de mencionar estos tres oficios que se llama el carácter de la ordenación. Cuando el Padre ordena al Hijo y lo envía, Él va a venir a cumplir los tres oficios sobresalientes y más importantes que uno puede encontrar en el antiguo pacto, hermanos. El Señor en el antiguo pacto estableció esos tres oficios. Recuerde que Él levanta profetas, levanta sacerdotes y levanta reyes. Chicos, yo no sé si ustedes van a tener que controlarse, por favor, Camila. Yo le dije, no sé si mi esposa le dijo, no me traiga juguetes porque aquí no es para jugar. Por favor, colabóreme, Camila. ¿Sí? No me juegue con el niño ahí. Hermanos, colabórenme, por favor. Yo me distraigo aquí cuando veo a los niños moverse. Sí, me disculpen, hermanos, perdonen, pero vamos. Entonces aquí el carácter de la ordenación, y va a tocar esos tres oficios, hermano, que más adelante voy a tener que sacar un tiempo para explicar eso. Pero déjeme, yo lo digo acá. Dice esta parte de la confesión, ¿por qué fue que el Señor entonces ordenó al mediador? Antes de la fundación del mundo. Dice aquí, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Vamos primero con esa parte. En 2 de Timoteo 2:5, que usted lo conoce, vemos muy bien, hermanos, que ese oficio, el oficio de mediador, no hay otro y es único acá. Él es el mediador. Dice, porque hay un solo Dios. Y cuando hablamos ahí otra vez de ese solo Dios, ese Dios es en Trinidad. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, no sé si usted notó que dice que ese mediador, ese es único mediador, Jesucristo hombre. Jesucristo no podía ser mediador siendo el Hijo de Dios. Es decir, Dios no podía ser mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo no podía ser mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, por muy perfecto que fuera, por muy santo que fuera, no podía ser mediador. Es decir, no lo hay, es que no hay un hombre perfecto. Recuerden que Dios hace a Adán perfecto, pero él entra en pecado, él cae en pecado, y por ahí todos nosotros nacimos con esa tendencia pecaminosa en nosotros, siendo culpables en Adán por cabeza representativa. Luego tenía que venir una segunda cabeza representativa o cabeza federal, como nosotros aquí lo hemos aprendido, que nos iba a representar a nosotros para salvarnos. Pero esa cabeza representativa tenía que ser Dios y tenía que ser
hombre, completamente Dios y completamente hombre, hombre perfecto. Si no, no podía. ¿Y quién? ¿Cuál era la manera? Pues el Hijo tenía que encarnarse, el Hijo tenía que tomar forma humana. ¿Y por qué? Para poder ser un sacrificio perfecto. Esto es bien impresionante, hermano. Porque tú y yo, siendo pecadores, lo único que podíamos ir era al infierno. Nuestras obras nunca alcanzaban la perfección de Dios, la exigencia de Dios. Y esa es la razón por la cual Cristo tiene que venir y ser humano perfectamente para poder representarnos a nosotros, pero para aguantar la misma ira de Dios y para poder ser resucitado como un sello, una garantía de nuestra justificación o de nuestra salvación, tenía que ser Dios. Y ahí la importancia de Jesucristo hombre, y por eso Él es el único mediador, no hay más. Comenzamos por ahí. Entonces Él es el único mediador entre Dios y los hombres. De ahí, hermano, la importancia de predicar el Evangelio, de hablar a las personas. Aquí no se trata de la religión. Inclusive uno ve cómo las personas se pelean, y ojalá nosotros ya no. Nosotros definimos obviamente a otras posturas, otras creencias, obviamente, por lo menos en cuanto a los reformados. Nosotros sabemos que no todos tenemos la misma creencia, pero hermano, si ellos tienen al mediador, son salvos como nosotros. Aún muchas personas que están congregadas en estas iglesias arminianas, si ellas realmente tienen, obviamente si están congregándose en iglesias arminianas, pero ellos están dependiendo de su fe o de su confianza, no hay manera. El libro de Gálatas, la carta de Gálatas se escribió precisamente para eso, porque dice Gálatas 2:21, si por la ley fuese la justicia, la justificación, entonces por demás vino Cristo. Es decir, hermano, y yo me atrevo a decir esto, no importa si hay personas en iglesias arminianas, pero si ellos están seguros que Cristo es el único mediador y ellos no están confiando en nada en ellos mismos, son salvos. Aquí el único mediador es Jesucristo. Entonces, volviendo a la parte sesión 4 de la convención, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, y entonces vienen los tres oficios, profeta, rey y sacerdote. Vamos a mirar brevemente allí, siendo el profeta, la primera parte, el profeta del nuevo pacto. Es decir, Jesucristo, hermanos, es el profeta del nuevo pacto. Brevemente, ¿qué sería un profeta? Un profeta es el que habla al pueblo de parte de Dios. Oh, hermanos, un profeta es aquel que habla al pueblo de parte de Dios. Dios determinó de esa manera que para hablarle al pueblo, Él lo iba a hacer a través de los profetas. Y entonces estos profetas comunicaban un mensaje de Dios al pueblo, bien sea para bendición o bien sea para un desagrado de maldición. Ahora, esos profetas eran una sombra del profeta, del verdadero profeta, nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que entendamos eso. Primero quiero mostrar cómo Moisés habló de que Jesús sería el profeta enviado. Por eso la confesión de fe nos está diciendo, ese mediador es profeta. Dice Deuteronomio 18:15, Moisés le está hablando al pueblo y dice, mire, profeta del medio de ti, del medio del pueblo, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés recibe la palabra de Dios para decirle al pueblo que Dios del pueblo iba a levantar a un profeta al cual ellos tenían que oír. Y el apóstol Pedro dijo que Jesús era el cumplimiento de esa profecía de Moisés. Vamos a mirar en Hechos 3:19. Voy a leer hasta el 26 para que comprendamos un poco. Hechos 3:19, cuando Pedro se tira ese primer mensaje y la gente comienza a decir, ¿y qué vamos a hacer?
Hechos 3:19, así que arrepentíos, les dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo. Note que os fue antes anunciado. Este es el punto. Y Él envíe, ese Dios envíe a sus corazones a Jesucristo, quien les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca, mire, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, y ve que Pedro va a tomar las mismas palabras, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién está hablando Pedro? De Cristo. Y sigue diciendo, versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta, que es Cristo, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y la palabra aquí no oiga es no obedezca, ¿no? Toda alma que no obedezca a aquel pueblo, aquel profeta, perdón, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, note esto, y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los profetas del antiguo pacto, desde Samuel en adelante, es decir, hasta que viniera el verdadero profeta, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, los profetas hablaban de la venida del profeta. Verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Note que el profeta ahora es la simiente de Abraham. ¿Y la simiente de Abraham quién es? Cristo. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, es decir, al profeta, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, podemos ver que Pedro está tomando Deuteronomio y hay muchos pasajes más de que él es el verdadero profeta. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, recuerde que él dijo, oísteis que Moisés dijo, el profeta, los profetas dijeron, pero yo os digo. Mire la autoridad, pero yo os digo. Y habló una y otra vez, si no me siguen a mí, bailas. Si no me oyen a mí, bailas. Varias veces, usted puede ir a Lucas, cuando ve con los dos que van camino de Maús y luego reúne a todos. ¿Sabe qué le dice? Dice, torpes para entender las escrituras. ¿Acaso no está escrito en los salmos y en los profetas que esto iba a pasar, que esto iba a acontecer? Ahora, en Juan 5:39, un texto tan clave, ¿qué dice? Ustedes escudriñan las escrituras, le dice a los judíos, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el Señor dice, claro, ellas dan testimonio de mí. Todo el antiguo pacto hablaba del profeta. Ahora, Hebreos 1 y 2, que es el texto que a mí me removió todo, para dejar de creer en los profetas actuales, entre comillas, profetas actuales. Hebreos 1:1. Dios, yo lo leo primero. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note, Dios, habiendo hablado, ya no habla, porque habló en el antiguo pacto. Habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de qué maneras? Y de muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿A quiénes? A los padres de atrás. ¿Por quiénes? Por los profetas. En otras palabras, todo el antiguo pacto. Todo el antiguo pacto, hermanos, es
la profecía que Dios dio por medio de los profetas, con milagros, señales, sueños, todo ese tipo de cosas, visiones. Usted lo puede encontrar en el Antiguo Pacto. Pero luego dice el texto, ya lo hizo así, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El punto clave aquí es entender qué son los postreros días. La mayoría de los eruditos, y creo que todos, están de acuerdo que los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con la segunda venida de Cristo. Así que en estos postreros días, tú y yo estamos en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y no dice nos va a hablar por el Hijo, nos dice nos ha hablado, ya ha pasado. Entonces, ¿cuál es la palabra que Él nos ha hablado? Pues ¿para qué el Señor escogió a los 12 apóstoles? Si no fue para hablarles, y estos 12 apóstoles, el Señor luego les dice, les voy a enviar el Espíritu Santo, y cuando Él venga, Él los va a recordar todo lo que yo les dije, y los va a guiar a toda la verdad, de tal manera que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y los discípulos del Señor recibieron por el Espíritu Santo recordaron todo lo que el Señor les había enseñado y lo dejaron escrito en los 4 evangelios, en los 27 libros que tenemos en el Nuevo Pacto. Así que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hermano. ¿Usted quiere recibir palabras del Hijo? Leas el Nuevo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado. Es decir, no necesitamos más profetas porque no hay más profecía. El último profeta, el gran profeta, es nuestro Señor Jesucristo, y ya vino y ya habló y está ahí. Tú y yo queremos escuchar a ese gran profeta. Vamos a leer el Nuevo Testamento. Vamos a leer el Antiguo Testamento que nos habla. Los profetas nos hablaban de la venida de ese gran profeta. Hablamos del Nuevo Testamento que nos habla precisamente de las palabras que nos dejó ese gran profeta. Ahora, lo interesante es que cuando hacen redactan esta confesión de fe, ellos lo hacen con un propósito. Y cuando hablan del profeta, la Iglesia Católica tenía que estar alerta porque estaban hablando precisamente porque la Iglesia Católica estaba diciendo que el canon no estaba, de alguna manera no está cerrado, que ellos tenían sí la palabra, pero también tenían la tradición, y que ellos, estos curas podían hablar también. ¿Cómo es? ¿Es cátedra? ¿Es? Ellos podían hablar también, podían recibir palabras de Dios, y la tradición también, Dios hablando a través de la tradición que la podían traer. Y obviamente ellos estaban también, los redactores de esta confesión, lidiando con algunos anabaptistas que eran parecidos a los carismáticos de nuestro tiempo. Así que usted y yo venimos de esas iglesias donde así te dice el Señor, pero por no haber entendido Hebreos 1:1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermano, el solo evangelio, los 4 evangelios no más, o voy a reducir más, solamente el evangelio de Juan es suficiente para que usted esté toda su vida sumergido ahí, escuchando al Hijo de Dios. No requiere más. Usted puede coger un solo verso, 2 versículos, y quedarse ahí, hermano, y arrodillarse ante el Señor, de ver cómo Dios le habla a través del Hijo. Pero Dios fue tan generoso que nos dejó 4 evangelios, y fue más generoso que llamó a Pablo y escribió más cartas, 13 cartas o 14, como algunos dicen, y fuera de eso Pedro y Juan, Judas, y alcanzaron a escribir Santiago, otras carticas por ahí para que nosotros viéramos. Dígame, hermano, ¿usted cree que teniendo nosotros la palabra escrita vamos a tener ganas de escuchar por ahí a ver quién va a hablar? ¿Sabe cuál es el punto, hermanos? Hay un rechazo total a que Dios ha hablado por medio de su Hijo cuando alguien viene a traer una nueva revelación. Amén. Amén. Es un escupirle la cara al Señor. Es un rechazar la sola Escritura. Es un rechazar el Evangelio. Tenga temor, tenga miedo y respetemos al Señor que ya nos habló. Si le paramos oído
a que así te dice el Señor. Aquí el Señor nos habló, aquí el Señor nos habla. Pero le dije que el profeta, hablemos del ministerio sacerdotal, él siendo ahora el sacerdote. El sacerdote es quien presenta la ofrenda, en este caso del nuevo pacto. Era el oficio de los sacerdotes. Los profetas recibían la palabra de Dios para hablarle al pueblo, amonestarle. Pero ahora viene el sacerdote cumplía la función de recibir, en este caso, la ofrenda que traía el pueblo, sacrificar esa ofrenda y presentársela a Dios e interceder por el pueblo. El sacerdote hacía una especie de mediador. Él mediaba. Mire lo que dice Hebreos 5, 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y otra vez vio que el Padre es el que lo delega: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús es el único que tiene un sacerdocio eterno, y otra vez el orden de Melquisedec aparece como un sacerdocio eterno. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran temporeros, pero eran sombras del verdadero sacerdote. Otra vez, así como el profeta era una sombra, lo mismo, hermanos, los sacerdotes llenos de debilidades. Por eso la sombra no es igual a la realidad. Las sombras son opacas, son débiles, pero nos están hablando de algo real, de algo verdadero. Los sacerdotes, cuando ellos oficiaban, y esto es bien interesante, hermano, y créanme que los verdaderos salvos del antiguo pacto tenían que tener esa fe. ¿Cuál era la fe de ellos? Que cuando ellos llevaban el cordero decían: este cordero de alguna manera tipifica y está tipificando a Cristo el Cordero. Pero ese sacerdote que está aquí, que me está recibiendo la ofrenda, también él está tipificando al verdadero sacerdote, que es Jesucristo. Y cuando ellos tenían esa fe y podían ver eso, ellos eran salvos. Ahora Jesús es nuestro gran sumo sacerdote por excelencia, porque Jesús ofrecía la ofrenda, pero Jesús fue la misma ofrenda para ofrecer. Nadie pudo hacer esto. Y esto es lo importante, mi hermano, cuando vemos a Jesús como el gran sumo sacerdote. Él es la ofrenda, pero Él es el que presenta la ofrenda. Se presenta a sí mismo. Ve que y ahí hay una gran diferencia. El sacerdote del antiguo pacto era con toda la debilidad, y él solamente recibía la ofrenda y se la presentaba a Dios. Pero ahora este sacerdote, Cristo, Él es sacerdote, pero Él es la misma ofrenda. Él mismo se ofrece a Dios por nosotros. Miremos Hebreos 10, y si quiere acompáñenme allá, hermanos. Yo lo espero un momento porque esto es impresionante. Hebreos 10:1. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra, y me gusta esta palabra sombra porque eso es lo que estamos hablando, es un tipo, una sombra. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Una sombra es diferente, no la imagen. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero note, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, aquí viene, entrando en el mundo. ¿Quién? Cristo. Entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hermano, Él entra en el mundo, pero se le prepara un cuerpo. Y note cómo el autor de Hebreos está diciendo: ese cuerpo fue para ser sacrificado. Desde el mismo momento que el Hijo de Dios toma el cuerpo, ya sabía que ese cuerpo era una ofrenda que tenía que ser ofrecida como un sacrificio para poder salvarnos.
Saltemos al 11. Hebreos 10:11. Y Dios dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero lo que pasaba, pero Cristo, el que dijo, me preparaste cuerpo, habiendo ofrecido, ¿vio? Cristo ofreció como sacerdote, habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio por los pecados, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda o un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí estamos viendo que Él ofrece el sacrificio. Pero pasemos un momentico a Hebreos 9, 24 y 26. Hebreos 9, 24 y 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está hablando que Él es el sacrificio. Luego dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hermano, los corderos eran perfectos, tipificando al Cordero de Dios. Ellos eran sacrificados, pero no podían quitar el pecado. Cristo, Juan el Bautista, creo que lo llamamos, ya señala y dice, hey, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está diciendo, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Yo no sé si usted logra captar esto, quitar de en medio el pecado. ¿De quién? De los escogidos, de los creyentes. Quitar de en medio el pecado por los cuales Él era sustituto. Ahora, esta palabra me fascina cuando dice que se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, porque si Él quitó el pecado de todo el mundo, como de pronto muchos piensan, entonces quiere decir, tendríamos que aceptar una salvación universal y tendríamos que aceptar, ¿para qué infierno? Como dice los testigos de Jehová, si ya el Señor quitó el pecado. Quitar el pecado aquí es de una manera sustituta, es decir, Él muere en el lugar de. Cristo murió en tu lugar y murió en mi lugar. Y por eso quitó el pecado. Ahora, esto hablando de la justificación, entendemos, porque alguno va a decir, ¿y por qué todavía sigo pecando? Hermano, estamos hablando de la justificación y una declaración legal. Es decir, el Señor ya lo arregló allá. Por eso es muy importante este punto, cuando yo hablo de la justificación, entender que nosotros no somos hechos justos o santos, somos declarados justos o santos. Ahora, aquí abajo, en la doctrina de la santificación, debemos santificarnos cada vez. Esta semana hablaba con mi esposa y yo le decía, ¿pero qué es eso de la santificación cada vez? Ser más como Cristo y mantener nosotros el pecado a raya. Es decir, por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Por eso los teólogos, y me llamó mucho la atención cuando yo comprendí esto, el Señor en la cruz, y con una muerte así, sustitutoria para nosotros, Él no quitó el pecado, Él quitó el poder del pecado. Es decir, tú y yo tenemos la autoridad y el poder para no pecar, porque Dios nos habilitó para eso. Eso es muy importante. Pero, y ahí es donde hay que entender las dos doctrinas, la justificación, ser justificado, y por eso soy salvo, el Señor me ve sin pecado, porque el Señor Cristo con su sacrificio quitó el pecado. Pero en la santificación todavía yo me veo con pecado, obviamente,
porque todavía no soy glorificado. Y eso hay que entender esas dos partes. Bueno, ese es tema de justificación que lo aclaro mejor los miércoles. Tengo que pasar al otro, siendo rey. 3 oficios de Jesús, que vemos que eran los oficios más grandes del Antiguo Testamento y eran sombras: profeta, sacerdote y rey. Ahora, la gran pregunta que nos vamos a hacer ahí, bueno, y si, ¿por qué se dice que David era conforme al corazón de Dios y fue tan asesino y adúltero y todo eso, y engañador y mentiroso? Porque David era una sombra imperfecta del verdadero rey, que es Jesucristo. Siempre hay que mirar así, porque la gente, pero ¿por qué? Y luego no era conforme al corazón de Dios. Ahora, yo, por favor, entiéndame lo que le voy a decir. No es para justificarme a mí ni para justificarlo a usted, pero usted y yo somos igual o peor que David. Por eso tenemos que mirar a nuestro David, Jesucristo. Amén. Y voy a decir algo que sé que muchos lo pueden malentender. Tuluá lo explicaba el domingo. Tú y yo no vamos a ir al cielo por algo que hayamos hecho o algo que hayamos dejado de hacer. Y tú tampoco y yo no vamos a ir al infierno por algo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Tú y yo no vamos al infierno y tú y yo vamos al cielo por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, muchos van a tomar, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, Señor. Si Cristo hizo algo por usted y por mí, ahora yo me entrego a Él, hermano. Yo explicaba en Tuluá el domingo, y creo que el miércoles también aquí lo explicaba. La verdadera libertad, hermano, es que antes, escuche, antes yo era esclavo del pecado. El pecado me dominaba, mis emociones, mi mente. Y yo pecaba porque solo podía pecar, porque era esclavo del pecado. Fui libre del pecado, del poder del pecado. Ahora yo puedo dominar el pecado. La tentación puede venirse todo el infierno, todo el diablo encima. Pero como yo soy libre en Cristo Jesús, yo tengo la autoridad para no pecar. Amén. Porque tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Así es. ¿Cuál es la verdadera libertad? Que antes solo podía pecar, ahora ya puedo controlar eso. Antes no buscaba a Dios, no iba a la iglesia, no leía la palabra, no oraba, no me provocaba nada cristiano. Quería todo lo mundano. Es más, una persona que está esclava del pecado, que no ha sido libre, ella no quiere orar, no quiere leer la palabra, no quiere venir a la iglesia. Ella solo quiere la televisión, el celular, pecar y hacer todo lo que quiere. Pero si ha sido libre, ahora tiene la libertad y quiere orar, quiere leer la palabra, quiere venir al culto, quiere santificarse y odia el pecado. Amén. Revísese a ver entonces dónde está. Siendo rey, ¿ve? Porque Salmo 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí comienza a hablar. El Salmo 2 es un salmo profético y está hablando de Cristo y dice que Cristo es el rey. Dios dice, yo he puesto mi rey. En Mateo 2, del 1 al 2, note. Y este es impresionante. En Mateo 2, 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén, note, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Note los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Llegaron a Jerusalén. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, escuche, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaron? Porque había una profecía del rey que iba a venir, el Mesías iba a venir como rey. Obviamente ellos le esperaban como un rey libertador de la esclavitud, de algo físico,
Por eso cuando Jesús vino como rey y lo vieron manso, dudaron. ¿Se acuerda Juan el Bautista? Él es el Mesías, lo señala. Y cuando está en la cárcel y lo van a decapitar, él manda a sus discípulos, Mateo 11, pregunte a ver si es él o esperamos a otro. ¿Por qué? Porque esto sigue igual, es decir, vino el rey supuestamente y aún no ha derrocado a los romanos. Todavía tienen control sobre nosotros, nos subyugan, hermano, porque es que ese rey vino a establecer su reino de una manera espiritual. Cuando venga por segunda vez, ahí sí viene en su caballito, en su caballo blanco con una espada, viene a establecer totalmente el reino. Amén. Ahora sí viene a derrocar a todos los enemigos. Amén. Ahora vino a derrocar los enemigos de manera espiritual. El diablo, los demonios por ahí, dice que los siguió públicamente triunfando en la cruz, venció el pecado y el último enemigo que será vencido, la muerte. ¿Ve? Por eso esta gente se turbó. ¿Por qué Herodes se turbó y Jerusalén? ¿Cómo así? Herodes, si ese es el rey de Israel, bailas. Nosotros hay que acabarlo. Y por eso mandó a matarlo. Y murieron un poco de niños. Ahora, en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista habló lo mismo, Jesús predicó lo mismo. En Mateo 12:28 Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino está entre vosotros. Él dijo: ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, cuando una persona ha sido regenerada, el nuevo nacimiento ha llegado a su vida, el reino de Dios ha llegado a su vida. ¿Cuántos regenerados hay en esta mañana? Amén. El reino de Dios ha llegado a su vida. Entonces, ¿por qué? Si el reino ha llegado a su vida, el rey está en su vida, entonces ¿por qué somos tan débiles muchas veces? ¿Por qué le copiamos al mundo? ¿Por qué caemos en estos pecados mundanos? Tú y yo tenemos que ser diferentes porque en nosotros está el rey que estableció su reino ya. Amén. Es un reino establecido. La palabra rey es gobierno, es decir, Dios está gobernando nuestras vidas desde adentro. Por eso a veces, hermano, que caiga en una tentación, levántese y diga: ¿qué pasó? ¿Acaso no está Dios gobernando en mí como rey? Quiero terminar con lo de la confesión. Además, la confesión que dice que lo estableció como rey, como profeta, como sacerdote, profeta y rey, dice que también es escogido, es cabeza y salvador de la iglesia. Siendo cabeza y salvador de la iglesia, Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y luego dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio al Hijo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos la iglesia de Cristo y Él es la cabeza de nosotros. Amén. Amén. También dice Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer. Note, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Note, Cristo es cabeza de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el salvador de la iglesia. Además, es heredero y juez del mundo. Ya lo habíamos leído en Hebreos 1:2, que dice que nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hechos 17:30-31, dice que ha establecido un día en el cual juzgará Dios al mundo por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Y la última sesión, para terminar, se le puede poner el propósito de la ordenación. Esta última sesión, o este último párrafo, nos habla del pueblo del mediador. El propósito de la ordenación, lo habíamos dicho la vez pasada, es el mismo propósito que vemos en cada pacto. Dios establecer un pueblo para Él habitar en medio de ellos. Ese es el propósito, hermanos, entonces, de esta ordenación de Cristo como mediador, buscando un pueblo para Él habitar en medio de ellos. Y entonces terminamos diciendo: a quien dio desde toda la eternidad, es decir, a ese mediador Dios le dio
desde toda la eternidad, ¿qué le dio? Un pueblo, para que fuera su simiente. Y para que a su tiempo lo redimiera, es decir, de ese pueblo iba a venir la simiente de Israel, y a su tiempo él lo iba a redimir, lo iba a llamar, lo iba a justificar, santificar y lo iba a glorificar. ¿Y cuál es el pasaje para terminar? Romanos 8, 29 al 30. Yo me quería gozar explicando cada parte, pero ya se me fue el tiempo, así que lo leo nomás. Porque a los que antes conoció, ¿quién puede ser salvo? ¿Quiénes van a ser parte de ese pueblo que el mediador vino a ser medio, digámoslo de esa manera? El mediador entre los hombres, ¿a quiénes vino a mediar para poderlos salvar? A un pueblo que él conoció desde antes, predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ay, que esta parte es impresionante. Alguien dice, ¿y cómo sé que soy predestinado? Yo pregunto, ¿ya está conforme a la imagen del Hijo? ¿Cómo así? Nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero luego dice, y a los que predestinó, a estos llamó, que hablamos del llamamiento irresistible. Cuando Dios llama a una persona no se puede resistir. Y a los que llamó, a eso también justificó. La justificación por la sola fe. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y ahí es donde entramos en conflicto. ¿Cómo así? Está bien todas las otras, está bien, conoció, predestinó, llamó, justificó, pero glorificó. ¿Acaso estamos glorificados? Pero es que el Señor, hermanos, existe en la eternidad. Para Él, tú y yo ya estamos glorificados. Para nosotros hay 5 etapas de la redención. ¿Cuántas se nos han aplicado? 3. ¿Fuimos salvos cuándo? En el plan eterno de redención. ¿Cuándo fuimos salvos? Cuando Cristo moría por nosotros. ¿Cuándo fuimos salvos? Cuando nos llamó y nos aplicó la obra redentora por el Espíritu Santo, nos regeneró. Estamos siendo salvos ahora. Amén. Y seremos salvos en la glorificación. Amén. Nos falta etapa y media. Estamos siendo salvos. Hermano, por eso tú y yo necesitamos la iglesia. Por eso tú y yo necesitamos cada día, hermanos, comunicarnos con Dios. Porque estamos siendo salvos y al final seremos salvos. Pero en la mente de Dios ya somos salvos. Amén. Amén. Por la obra del mediador. Amén. Póngase de pie y oramos, hermano.